Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Haf Hei Amud Aleph, la 25a. Estamos en la primera línea donde dice Ve'amar Ravuna. Entonces, seguimos. Ve'amar Ravuna, Shachach venichnas betfilin lebeit akise. Una persona, como sabemos en esas épocas, usaban tefilín todo el día. Y una persona se le olvidó que los tefilín estaban encima de él, que sí se le olvidó quitarlos y entró de esa forma al baño. Dice Ravuna meniach yado aleyen achigmor, pone la mano encima de ellos para cubrirlos hasta que termine. Pregunta la Gemara, achigmor salkadatach, ¿acaso puede ser que lo dejamos seguir de esa forma hasta que termine por completo? Ela que de amar Rav Nachman bar Yitzchak ad sheigmor amud rishon. Dice la Gemara, lo que quisimos decir es que hasta que termine amud rishon, quiere decir lo que acaba de empezar, lo termina y para y sale. Dice la Gemara, velifsok lealtar velikum, ¿por qué no le decimos parar inmediatamente y pararse? Dice la Gemara, mishum de Rabbi Shimon ben Gamliel. De Tanya, Rabbi Shimon ben Gamliel omer, amud achozer mevi et האדם לידי hidrokan, silon achozer mevi et האדם לידי rakon. Dijo Rabbi Shimon ben Gamliel que una persona que empezó en el baño y para de pronto, si es el amud arishon y para en la mitad, eso trae hidrokan, es una enfermedad de los intestinos, entonces por eso no le decimos parar inmediatamente. Vegam silona joser también, si él está orinando y se para en la mitad, entonces meviet adam lidei rakon, también es un tipo de enfermedad, entonces por eso no le decimos parar inmediatamente, sino un poquito después. Dice la Gemara, Itmar, una braita, tzoa al besaro, si hay tzoa, él está un poquito sucio de tzoa, o yado munachat bebeit akise, o él metió solamente la mano a un baño, solo la mano él está afuera, pero la mano está, digamos, una ventana, de la ventana está metido adentro de un baño. Ravuna amar mutar likot kriyat shema. Dice Ravuna, de esta forma él puede leer el kriyat shema. La tzoa, aunque él está sucio el cuerpo, pero está cubierto por su ropa, y la mano, que la mano esté metida en el baño, no importa. Él mismo está por fuera, está bien. Rav Chizda amar asur likrot. Entonces que Rav Chizda dijo que es prohibido leer de esa forma el kriyat shema. Rav Chizda amar asur likrot kriyat shema. Amar Rove, dijo Rove, mai taime de Ravuna, dichtiv kol aneshama tealel ka. ¿De dónde aprendió Ravuna que puede leer el kriyat shema de esa forma? Porque está escrito en el pasuk, kol aneshama tealel ka. Entonces, a Ravuna aprendió, kol neshama es las cosas, los órganos que están encargados del respiramiento, de la neshima. Entonces, kol neshama quiere decir, si la nariz y la boca están limpios, quiere decir, no ven, no hay ninguna tzoa, nada sucio, entonces es suficiente, aunque digamos la mano le está en el baño, es suficiente para decir kriyat shema. Y Rav Chizda, Rav Chizda amar asur likot kriyat shema, mai taime. ¿De dónde aprendió Rav Chizda? De Rav Chizda, mai taime de Rav Chizda, dichtiv kol atzmotai tomarna Hashem mi kamocha. Rav Chizda aprendió su halajá del pasuk que dice kol atzmotai, todos mis huesos van a decir tus honores. Kol atzmotai tomarna Hashem mi kamocha. Entonces, según Rav Chizda, todo el cuerpo tiene que estar limpio de forma que pueda alabar a Hashem. Sigue la Gemara y cuenta. Itmar, reach ra sheyesh lo ikar. Un olor malo que tiene un ikar. Quiere decir que tiene un origen que existe. Quiere decir, por ejemplo, si hay una tzoa y llega de ella un olor malo, entonces es un olor malo que tiene un origen que existe. Entonces, ¿cuál es la halajá? ¿Qué tiene que hacer una persona en ese caso para poder decir el kriyat shema y otros o cualquier otra divrei Torah? Ravuna amar marchik daled amot vekore. Ravuna dijo que si él se aleja del origen de la tzoa, 4 amot, puede ya leer el kriyat shema aunque le llegue el olor malo. Entonces Ravuna amar marchik daled amot vekore kriyat shema, y puede leer el kriyat shema. Rav Chizda amar marchik daled amot mimakom shepasak areach vekore kriyat shema. Rav Chizda dijo, no es suficiente alejarse 4 amot del origen del olor, sino él tiene que llegar hasta el límite donde llega el olor y de ahí alejarse 4 amot, y entonces es que puede leer el kriyat shema. Dice la Gemara, Tania kevatei de Rav Chizda, trae una braita que es como Rav Chizda, que dice, lo ikra adam kriyat shema, lo keneged tzoat adam,
La Braita dice, uno tiene prohibido leer el Kriyat Shema cuando enfrente de uno está la tzoa de un ser humano, velo keneged tzoat klavim, o de perros, velo keneged tzoat chazirim, velo keneged tzoat tarnegolim, velo keneged tzoat ashpa sherecharat. También si hay un lugar donde tiran la basura y también hay un olor malo, también enfrente de eso es prohibido leer el Kriyat Shema. Dice, ואם היה מקום גבוה 10 טפחים, או נמוך 10 טפחים, יושב בצידו וקורא קריאת שמע. Si el lugar donde está la ashpa, la tzoa, es alto de él 10 tfajim o más bajo del 10 tfajim, es como si estuviera en otro reshut, en otra propiedad, no en el lugar de él. Entonces, en ese caso sí puede el Kriyat Shema. Nosotros aprendemos la prohibición de leer el Kriyat Shema, decir Divrei Torah, cuando hay algo como tzoa, algo sucio, desde que está escrito, vaya mahaneja kadosh, el lugar tuyo tiene que estar sagrado, quiere decir que esté limpio, y si el coso que no está limpio está más alto, más bajo de él 10 tfajim, es considerado que su mahane está kadosh y entonces puede el Kriyat Shema. Sigue la braita, ve'im lav, si no está alto abajo 10 tfajim, marjik melo enav, que si está enfrente de él, tiene que alejarse de la cosa que no está limpia, toda la distancia que él puede todavía verlo. Tiene que completamente no verlo. Explica el Rashbo, también aprendemos en el mismo pasuk se ha escrito, Velo yera'e becha ervat davar, ve'aya machaneja kadosh. De ahí aprendemos, Lo yera'e becha, que si no veas ervat davar, algo que tiene que estar ocultado, quiere decir erva. Sí, y también sigue vaya mahaneja kadosh. Entonces aprendemos también que si él está viendo la cosa que hace que el mahane no esté kadosh, también lo impide de leer el Kriyat Shema, de decir Divrei Torah. Y sigue la braita, vejen letfila. Sigue, dice también para el rezo, no solamente para Kriyat Shema, también el rezo, también es prohibido de la misma forma como el Kriyat Shema. Y dice la braita lo que queríamos traer desde un principio, reach ra. שיש לו עיקר מרחיק 4 אמות ממקום הריח וקורא קריאת שמע. Entonces vemos que la braita dice como Rav Chisda que hay que alejarse. Si no está enfrente de él, sino al lado o detrás de él, hay que alejarse 4 amot desde el lugar donde el olor para y no es suficiente alejarse de la cosa que está causando el olor. Sigue la Gemara. Amar Rove, leit ilcheta ki amatnita. Dice Rove, hay 2 cosas que dijo la braita que no, la halajá no es como ella. El aquí sino como la otra braita. De Tania, lo ikra adam kriyat shema lo keneged tzoat adam, velo keneged tzoat chazirim, velo keneged tzoat klavim, bezman shenatan orot letochan. La otra braita dice que cuando hay que alejarse de tzoa, de los perros o de los chazirim, de los cerdos, solo si pusieron cueros en ellos. Entonces el olor de ellos se vuelve fuerte y es prohibido leer el Kriyat Shema. Pero si es solamente la tzoa del perro o del cerdo, no más, dice la segunda braita, no hay que alejarse de ello, no hay que ponerle atención y se puede leer el Kriyat Shema. Y dice Rove, la halajá es como la segunda braita, que si no hay cueros en ellos, se puede leer el Kriyat Shema. Pregunta la Gemara, cuenta la Gemara, Baumina, y le preguntaron me Rav Sheshet a Rav Sheshet, reach ra she'en lo ikar ma'u. ¿Cuál es la halajá con un olor malo que no tiene un ikar, que si no tiene un origen? Por ejemplo, si a una persona le sale un gas, entonces cuando el momento que se acaba el gas ya no tiene más el origen que causó el olor malo. Entonces, ¿cuál es la halajá con respecto a un olor malo? She'en lo ikar, que no tiene origen. Amar Lahu le dijo, Atu chazu, ani tzipei de bei rav, de ani ganu ve ani garsei. Les contestó Rav Sheshet, miren esas esterillas en el Beit Midrash de Rav, donde parte de los alumnos duermen y al mismo tiempo parte de los alumnos siguen estudiando Torah, Abu Garsei. Entonces vemos, ahora cuando la gente duerme es muy frecuente que de todos modos les salga un gas porque no se cuidan mientras están durmiendo y de todos modos los que están estudiando no paran de estudiar. Entonces aprendemos que si hay un olor malo que en lo ikar, que no tiene una fuente, si no es un olor malo nomás, puedes uno seguir estudiando Torah. Y dice la Gemara, Ve'ani mili bei divrei Torah, aval bekriyat shema lo. Dice la Gemara, lo que dijo Rav Sheshet que es permitido es solo cuando estudian Torah. ¿Por qué? Porque hay una necesidad especial de que puedan seguir estudiando
cuando hay ese olor malo. Entonces, como la prohibición de decir Divrei Torah y de leer Kriyat Shema cuando hay Reach Rashe en lo Ikar, que no tiene un origen, entonces es solo de Rabbanán. Entonces ellos dijeron que en el caso de Divrei Torah no imponen la ley que es prohibido para que no pase que los alumnos en el Beit Midrash no puedan seguir estudiando Torah. Pero leer el Kriyat Shema no lo permitieron de esa forma y tienen que esperar hasta que el olor se vaya. Y también dice la Gemara, Vedivrei Torah nami lo amaran ela de Chavrei, aval didei lo. Dice la Gemara, también los Divrei Torah que son permitidos es cuando el amigo de él es la causa del olor malo. Pero si él mismo es la causa del olor malo, no le permitieron seguir estudiando Torah, sino tiene que parar y esperar que el olor se vaya. Y entonces es que puede seguir estudiando Divrei Torah. Trae la Gemara otro caso, Itmar, otro dicho, Tzoa overet. ¿Qué pasa si hay una Tzoa, pero la Tzoa no está parada, no está en un lugar, sino está pasando? Digamos, una persona tiene en su casa una vit, que es un lugar donde hacían en esa época el baño, y ahora lo está llevando para tirarlo fuera. Entonces él está pasando nomás. Entonces la Tzoa no está colocada en un lugar, sino está pasando. ¿Cuál es la halajá en ese caso? Abai amar mutar likro Kriyat Shema. Dice Abai, en ese caso se puede leer el Kriyat Shema. Rove amar asur likrot Kriyat Shema. Rove dice no, es prohibido leer el Kriyat Shema también, tiene que esperar hasta que la Tzoa se vaya. Amar Abai mina. Abai dice, ¿de dónde lo aprendí? Detnan atame, que es el metzora, el que tiene una plaga, omed tachat hailan veataor over tame. Si el metzora está parado bajo de un árbol y pasa por ahí una persona que está pura, se impura, también recibe tumá la persona pura cuando pasa ahí, porque están bajo el mismo techo, el techo del árbol que le está haciendo sombra. Entonces, como él pasó por el mismo lugar donde está el metzorá, el tamé, también se vuelve impuro él mismo. Pero Taor omed tachat hailan, si el que está puro es el que está parado, vetamé over taor. Si el que está impuro, el metzorá, es el que está pasando, el que está puro, no le pasa la tuma a él. Veimamad tamé, pero si el metzorá se paró, entonces sí le causa tuma al que estaba puro. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el tamé, cuando está pasando, no hace que pase la tuma, mientras que cuando él está parado, sí hace que pase la tuma. Entonces vemos que hay diferencia entre parado y caminando. Y termina la Mishnah y dice, Vejen be'even amenugat. La misma halajá es con respecto a una piedra, una casa que tuvo una plaga, y le quitan las piedras con la plaga. También lo mismo, si la piedra está puesta y el tahor pasa, se vuelve tamé, pero si el tahor está parado y pasan la piedra por ahí, queda tahor. Y entonces de ahí aprendió Abai su halajá, que si la tzoa está pasando, se puede leer Kriyat Shema. Rove amar leja, Rove te contesta, Atam bekviuta talia milta, dichtiv badad yeshev, mechutz la machane moshavo. Te dice Rove, en el caso del metzorá, cuando hay plagas, la Torah especificó que cuando ellos causan tum'a, cuando están puestos, cuando están colocados, que dice mechutz la machane moshavo, cuando están puestos, cuando están sentados, entonces causan tum'a, pero si están solo pasando, no causan tum'a. Pero en nuestro caso, la prohibición de decir Divrei Torah, leer Kriyat Shema, cuando hay una tzoa, aquí con respecto a la prohibición de decir el Kriyat Shema, cuando hay una tzoa, lo aprendemos del pasuk, que tu lugar esté sagrado. Ve'alei, que en el momento que hay una tzoa, aunque esté pasando, de todos modos el lugar a tus alrededores no están sagrados y no puedes leer el Kriyat Shema. Dice la Gemara, Amar Rav Pope, pi chazir ketzora overet dami. Dice Rav Pope, la boca del cerdo es como una tzoa que está pasando. Pregunta la Gemara, pshita. Dice la Gemara, es obvio que es así, porque el cerdo siempre tiene la boca sucia de tzoa. Entonces, obvio que es el halajá, porque es la tzoa que está pasando. Dice la Gemara, lo tzricha afalgav de salik minahara. Dice la Gemara, aunque el cerdo acaba de salir del río, que sí está bañado y limpio completamente, de todos modos su boca es considerado como tzoa. ¿Por qué? Hay la halajá que se va a ver más tarde en la Gemara,
hay lo que llamamos graf shel rei, que es decir, un instrumento que está dedicado para que haya en el tzoá, en él hacen la tzoá, lo usan como baño, aun cuando está limpio, cuando sacan la tzoá de él, es también prohibido leer el Kriyat Shema enfrente de él como si hubiera ahí tzoá. Entonces la boca del cerdo, como frecuentemente está sucio de tzoá, aun si se acaba de bañar y está limpia, es considerado como tzoá y es prohibido leer el Kriyat Shema cuando él está pasando. Trae la Gemara otra alajá, Amar Rav Yehuda. Safek tzoa asura, safek mei raglaim mutarim. Dijo Rav Yehuda, si hay duda si hay tzoa, como la prohibición de leer Kriyat Shema cuando hay tzoa es de la Torah, la duda, el safek, es lejumra, que decir, es prohibido leer Kriyat Shema. Pero si hay una duda con respecto a mei raglaim nomás, que eso es, la prohibición es solamente de Rabbanán, entonces si hay una duda si hay o no hay mei raglaim, es lekula y puede leer el Kriyat Shema. Y Kadamri, hay quien dijo que lo que Rav Yehuda dijo fue diferente. Amar Rav Yehuda, safek tzoa babait muteret, be'ashpa asura. Safek meraglaim afilu be'ashpa nami mutarin. Dice el otro Ika de Amri, ¿qué fue lo que dijo Rav Yehuda? Él dijo que si hay un safek, hay una duda si hay tzoa, entonces hay un caso que sí es permitido. ¿Cuándo? En la casa. O sea, en la casa a veces hacían, como dijimos, en un instrumento hacían tzoa en la casa. Entonces, pero de ahí obviamente rápidamente siempre lo sacaban. Entonces la casa por lo común está limpia. Entonces si hay una duda si hay tzoa o no hay tzoa en la casa, se puede leer el Kriyat Shema. Pero si es bashpa, que es un lugar fuera de la casa donde acostumbran usarlos como baño, si hay una duda si hay allá o no hay allá tzoa, es prohibido leer. Pero si es mei raglaim, si la duda es con respecto a mei raglaim, aún en un lugar que son frecuentes los mei raglaim, porque es frecuente que son usados, si hay dudas si hay o no hay, pues como el safek es solamente de Rabbanán, se puede leer el Kriyat Shema. Mientras que, según el primer dicho nombre de Rav Yehuda, aún en la casa de uno, si hay dudas si hay o no hay tzoa, también es prohibido leer, aunque por lo común no queda ahí la tzoa. Sigue la Gemara y dice que esto que acaba de decir Rav Yehuda es como lo que dijo Rav Himnona, Sabagla, que es decir, Rav Yehuda piensa Kiha de Rav Himnona, como lo que dijo Rav Himnona. ¿Qué fue lo que dijo Rav Himnona? De Amar Rav Himnona. Lo asra Torah ela keneged amud bilvad. Dice Rav Himnona, la Torah con respecto a mei raglaim, a los orines, también lo prohíbe de la Torah, pero solo mientras la persona los está haciendo. Después de que ya cayeron, que ya están puestos en la tierra, la Torah no prohíbe leer Kriyat Shema cuando ellos están ahí. Y entonces eso fue lo que también Rav Yehuda dijo, que las mei raglaim, cuando están puestos en la tierra, la prohibición es solo de Rabbanán, no de la Torah. Por lo tanto, si hay una duda, se puede leer el Kriyat Shema. Y dice la Gemara que eso es lo mismo. Uje de Rabbi Yonatan Rami. Rabbi Yonatan dijo que hay aparentemente una contradicción entre los psukim y dice, Ktiv, veyad tiye lecha michutz lamachane veyatzata shama chutz. Dice la Torah, si en la época cuando estaban en el desierto, cuando una persona tenía que ir al baño, tenía que salir fuera del campamento del Mahané de Am Israel. Y está escrito, saliste afuera y punto. Yatzata shama chutz, punto. Saliste, ya está bien. Uktiv veyatet tiye lecha vegomer vekisite etzayateja. En otro pasuk que está escrito que una persona cuando iba fuera del campamento, además tenía que sacar con él una pala, yated, para cubrir la tzoa de él cuando él hacía afuera. Entonces, en un pasuk está escrito suficiente que saliste afuera. En el otro pasuk está escrito que aunque saliste afuera tienes que cubrirlo, porque dice los mefarshim que a veces salían fuera del campamento y decían divrei Torah. Entonces, para que no lleguen a decir divrei Torah donde hay tzoa, tienes que cubrirla. Pero de todos modos, ¿por qué el pasuk una vez dijo cubrir y una vez no habló de cubrir? Akeitzat kan begdolim kan beketanim. Al maktanim lo asra Torah ela keneged amud bilvad. Anafu le'ar'a shari verabonon u de gazru ba'u. Vechi gazru b'rabonon bevada'an. Aval besfekan lo gazur. Dice la Gemara, ¿qué vimos de lo que dijo
Rabbi Yonatan dijo que kan begdolim, ¿dónde es que hay que cubrir cuando son gedolim? Y cuando son ketanim, no hay que cubrirlos. Y de aquí aprendemos que la Torah lo que prohibió también los orines, los ketanim, es solo cuando la persona los está haciendo. Pero después de que ya cayeron en la tierra, no es de la Torah, sino de Rabbanán nomás. Y Rabbanán los prohibieron solo cuando es seguro que hay ahí orines. Pero si no hay ketanim puesto, solo una duda que tal vez hay ahí, aún si es ashpa, se puede leer el Kriyat Shema, aunque hay una duda, porque Safek de Rabbanán le kula. Ahora, pregunta la Gemara, Ubevadaan atkama. Ok, digamos, sabemos seguro, hay ahí puestos ktanim, están puestos sobre la tierra. ¿Hasta cuánto yo tengo prohibido leer el Kriyat Shema? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ya tenga permitido leer el Kriyat Shema? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel kol zman shematpichin. Mientras una persona, si toca ahí, se moja la mano, todo ese tiempo, hasta que no se sequen más que eso, es prohibido leer el Kriyat Shema cuando están puestos allá. Vechen amar Rabbi bar Bachana amar Rabbi Yochanan kol zman shematpichin, vechen amar Ula kol zman shematpichin. Entonces, tres opiniones que dijeron lo mismo. Gniva mishmei de Rav, amar kol zman sherishukman nikar. Gniva en nombre de Rav dijo, no. Todo tiempo que el Roshem de ellos es reconocido, que si todavía se reconoce que hubo ahí Ktanim, también es prohibido leer el Kriyat Shema, aunque se secaron casi por completo, de todos modos es prohibido leer el Kriyat Shema. Amar Rav Yosef Sharelei Marei le Gniva. Dijo Rav Yosef que el Kadosh Baruj Hu perdone a Gniva, porque seguro lo que él dijo que había dicho Rav no es verdad. ¿Por qué? Ashta tzoa, con respecto a tzoa, no a ktanim, con respecto a gdolim mismos, amar Rav Yehuda amar Rav, keivan shekarmu panea mutar, meraglaim ibaya. Rav Yehuda había dicho en nombre de Rav que la tzoa misma, los gdolim mismos, cuando se empezaron a secar, karmu panea, ya es permitido leer Kriyat Shema cuando ellos están, aunque es de la Torah. Entonces, con más razón que meir raglaim, los ktanim, si ya se empezaron a secar, uno puede leer el Kriyat Shema, y no como dijo Gniva, que es hasta que se sequen por completo. Entonces, dijo Rav Yosef, obviamente lo que Gniva dijo no es verdad. Amarle a Abaye, y le dijo a Abaye a Rav Yosef, Mai chazit de samachtaha, smochaha, ¿por qué te confías en lo que dijo Rav Yehuda en nombre de Rav? Confíate en otra cosa, de Amar Rabbe Baravuna, Amar Rabbe Baravuna en nombre de Rav dijo otra cosa completamente. Dijo, afilu kejeres asura. Dijo, aún si la tzoa está ya seca como un jerez, quiere decir como un instrumento hecho de barro que se seca, aún si se secó como un jerez, de todos modos es prohibido leer el Kriyat Shema. Entonces vemos que Rabba Baravuna en nombre de Rab dijo que hay que esperar hasta que esté seco, y la tzoa, aún si está seca como jerez, de todos modos es prohibido leer el Kriyat Shema. Entonces tiene lógica lo que dijo Gniva en nombre de Rab, que también los meraglaim, mientras se reconocen que están allá y no están secados completamente, es prohibido leer el Kriyat Shema enfrente de ellos. Ahora pregunta la Gemara, Ve'eichidami tzoa kejeres, ¿cómo sabemos cuando la tzoa está seca con mujeres que todavía es prohibido leer el Kriyat Shema? Amar Rabbi bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Kol zman shezorka veina nifrechet. Entonces, en nombre de Rabbi Yochanan dijeron que si una persona tira la tzoa y no se desmenuce, todavía es considerada que está seca solo con mujeres, que es prohibido leer el Kriyat Shema enfrente de ella. Vika de amre, y hay quien dicen, Kol zman shegolela veina nifrechet. Quiere decir, más grave aún, si la tzoa es movida nomás y no se desmenuza, aunque si una la tiraría, sí se desmenuzaría. Si uno al moverla nomás no se desmenuza, también es considerado que se secó solo con mujeres y es prohibido leer el Kriyat Shema enfrente o alrededor de ella. Dice la Gemara, Amar Ravina, Avekaimna kami de Rav Yehuda medifti, Chaza tzoa, Amarli ain ikarmu panea ilo. Dice Ravina que él estaba al lado de Rav Yehuda medifti y querían leer el Kriyat Shema, y él le dijo que mire, si la tzoa que estaba allá, karmu panea, que si se empezó nomás a secar, y con eso era suficiente para él para leer el Kriyat Shema.
Y que de Amrei, aji amarle. Y aunque dicen que le dijo algo diferente, amarle ain imiflay afluyei. Le dijo, mira si tiene rajaduras. Si empezó a tener rajaduras, la tzoa ya es suficiente para leer el Kriyat Shema enfrente o alrededores de ella. Entonces vemos muchas opiniones que cuándo es prohibido y cuándo es permitido. Pregunta la Gemara, Mai Aveyala. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué resulta la halajá? ¿Cómo tenemos que hacer? Entonces, Itmar, hay quien dice, Tzoa kejeres, Amimar amar asura, Umar zutra amar muteret. Que decir, sigue la machloket. Amimar dice, si la Tzoa se secó solo como jeres, según Amimar todavía es prohibido leer el Kriyat Shema, y según Mar Zutra ya es permitido. Dice la Gemara, amar Rove viene y concluye la halajá, ilgeta, Tzoa kejeres asura, si la Tzoa se secó, pero solo como jeres todavía es prohibido leer el Kriyat Shema. Un meiraglaim kol zman shematpichin. Pero los meiraglaim, los ktanim, dice Rove, si uno los toca y se moja la mano, entonces es prohibido. Pero menos que eso, si se empezaron a secar más que eso, y como dijo Gniva, si aunque uno no nota que ahí hubo meraglaim, ya es permitido, y no como dijo Gniva en nombre de Rav, sino solo mientras se moje la mano es prohibido, pero menos que eso, ya se secaron más que eso, se puede leer el Kriyat Shema. Y ahora sigue la Gemara y trae una pregunta a la conclusión de Rove a la halajá, le trae una pregunta a Rove. Y dice la Gemara, Meiti, ve una braita, Meiraglaim kol zman shematpichin asurim. Meiraglaim, mientras matpichin, están prohibidos. Pero sigue la braita, dice, Nivleu o yavshu mutarim. Si se absorbieron en la tierra o se secaron por completo, son permitidos. Pregunta la Gemara, Mailav nivleu dumya de yavshu. Ma yavshu den rishuma nikar, af nivleu den rishuma nikar. A rishuma nikar asur, af al gav den matpichin. Pregunta la Gemara. En la braita vemos que nivleu, que ser absorbidos en la tierra, y yavshu, que se secaron, los compara. Quiere decir, así como cuando se secaron, quiere decir que se secaron por completo, es cuando es permitido leer el Kriyat Shema. De la misma forma, nivleu, que se absorbió en la tierra, es cuando se absorbieron por completo, que ni siquiera hay una señal que hubo ahí meiraglaim. Entonces es que es permitido leer el Kriyat Shema. Pero si todavía son matpichin, si todavía si todavía se reconoce que hubo ahí meiraglaim, aunque no han llegado a ser matpichin, de todos modos es prohibido leer el Kriyat Shema. Entonces resulta no como Rove. Rove había dicho que matpichin es prohibido, pero menos que eso es permitido. Entonces pregunta la Gemara, contesta la Gemara, velitamer eimareisha kozma shematpichinu de asur arishuma nikar shari. Dice la Gemara, pero ¿qué haces tú con el principio de la braita? En el principio de la braita dijo que matpichin es prohibido, pero menos que eso, aunque rishuma nikar no reconoce que hubo ahí meraglaim, sí es permitido. Entonces la braita se contradice aparentemente. El amea leika le mishma mina. Entonces concluye la Gemara, de esta braita no se puede concluir qué pasa con rishuma nikar. El principio de la braita aparentemente dice que solo matpichin es prohibido, rishuma nikar es permitido. El final de la braita dice, se secaron por completo, es permitido. Si rishuma nikar todavía no se reconocen, es prohibido. Entonces se contradice. Entonces no sabemos qué parte de la braita es la principal y la otra fue dicho no bedikduk. Entonces no sabemos traer de ella halajá. Entonces no es pregunta sobre Rove. Ahora dice la Gemara, leima que Tanaim, pero digamos que a esa halajá que dijo Rove es una machloket entre los Tanaim, que está escrito en la braita. Kli shenishpechu mimenu meraglaim asur likrot kriyat shema kenegdo. Un instrumento que es usado siempre para echar en él meraglaim, aunque echaron los meraglaim de él, es llamado graf shel rei y es prohibido leer kriyat shema enfrente de él o a sus alrededores. Sigue la braita y dice, umeiraglaim atzman, los mismos meraglaim shenishpechu, que fueron echados en la tierra, nivleu mutar. Si se absorbieron en la tierra, se puede. Lo nivleu asur. Eso es Tanakama. Rabbi Yossi omer, kol zman shematpichin. Rabbi Yossi dice, ¿cuándo es prohibido? Mientras ellos matpichin, que decir que uno toca y
se moja la mano. Entonces, ahora dice la Gemara, Mai nivleu umai lo nivleu de que amar Tanakama. ¿Qué fue lo que dijo Tanakama? Y leima nivleu de en matpijin. Cuando Tanakama dijo nivleu, es que ya no están en matpijin, ya no están en la darga de matpijin. Y lo nivleu quiere decir de matpijin, que si uno los toca se moja. ואתה רבי יוסי לבימר, כל זמן שמטפיחין הוא דאסור, הרישומה ניכר שרי, היינו תנא-קמא. Si explicamos de esa forma a Tanakama, resulta que lo que Tanakama dijo y lo que Rabbi Yossi dijo es lo mismo. Entonces no puede ser. Entonces, ¿cuál es la explicación en Tanakama? Ela nivleu de en rishuma nikar. Lo que quiso decir Tanakama nivleu es que ya ni siquiera se reconoce que hubo ahí mei raglaim. Es cuando es permitido leer el Kriyat Shema. Lo nivleu de rishuma nikar es prohibido. Ve'ata Rabbi Yossi, y a eso vino Rabbi Yossi, lemeimar kol zman shematpichin u de asur, arishuma nikar shari. Y Rabbi Yossi vino a decirle a Tanakama, no, aunque rishuma nikar es permitido leer el Kriyat Shema, solo si están matpichin es que es prohibido. Entonces resultaría que lo que dijo Robe es machloket entre Tanakama y Rabbi Yossi. Concluye la Gemara, no, podemos explicar la machloket en la braita de otra forma. De kule alma kozman shemitpichin u de asur a rishuman nikar shari. Podemos explicar que las dos opiniones, Tanakama y Rabbi Yossi, dicen lo mismo, que mientras matpichin, si se moja la mano, es que es prohibido, pero menos que eso. Si es solo rishuman nikar, que se reconoce que hubo ahí mei raglaim, pero si uno lo toca no se moja, es permitido, como dijo Robe. Entonces, ¿cuál es la machloket entre Tanakama y Rabbi Yossi? Ve'aja betofeach al menat leatpiach ika beinayu. Quiere decir que la machloket entre Tanakama y Rabbi Yossi es en la definición del término matpichin. Según Tanakama, ¿cuándo es que es prohibido leer el Kriyat Shema? Cuando no es solamente que si uno toca la mano, se moja la mano, sino tofeach al menat leatpiach. Quiere decir que si él toca ahí, la mano se moja de forma que si él toca otra cosa, también la otra cosa se moja. Entonces es que es prohibido leer el Kriyat Shema. Pero si es menos que eso, se puede leer el Kriyat Shema. Y viene Rabbi Yossi y le dice, no, es más hamur, es más grave. Si él está todavía húmedo de forma que si él toca se moja la mano, aún si es de forma que cuando él toque otra cosa no va a mojar la otra cosa, de todos modos es suficiente para que sea prohibido leer el Kriyat Shema enfrente de ellos, a sus alrededores, y solo cuando se secó más que eso es que es permitido. Y con eso terminamos esta página. Be'atzlacha.